buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, antes de nada, con esta situación que estamos viviendo, esta situación de pandemia, ¿cómo está el sector de los fondos de inversión, también el ahorro, las pensiones? Pues es verdad que esta situación de pandemia pues ha creado una situación donde al haber un menor consumo por razones de restricciones de movilidad, lo que se ha incrementado es la tasa de ahorro, no solo en España, sino desde luego los datos que tenemos a nivel europeo también. Es cierto que los partícipes, los ahorradores, sufrieron una pérdida de rentabilidad importante en la segunda y tercera semana de marzo, que afortunadamente se ha ido recuperando en gran parte a lo largo de los 6 meses siguientes, ahora ya en la situación que nos encontremos. Por lo tanto, una mayor capacidad de ahorro como consecuencia de un menor consumo y, en segundo lugar, una recuperación de gran parte de las pérdidas latentes que hubo en el mes de marzo. Y, por lo tanto, eso sería un poco el resumen. Y tendríamos, Ángel, ya un nivel de patrimonio parecido al de antes de la pandemia. ¿Cómo está ahora mismo la situación en cuanto a patrimonio gestionado? Pues ligeramente todavía inferior. En términos de patrimonio estaríamos hablando de un 4% todavía eh, inferior al cierre del ejercicio del año pasado. Hay que tener en cuenta que 2019 fue un año extraordinario en cuanto a rentabilidades de 2 dígitos. Todos los sectores, tanto de renta variable como de renta fija, tuvieron rentabilidades extraordinarias. Fue un año excepcional. Y comparado con ese cierre de año, pues todavía estamos ligeramente por debajo, pero como nosotros siempre decimos, el ahorro y sobre todo el ahorro a medio y largo plazo, ya sea a través de fondos de inversión o de fondos de pensiones, hay que verlo con un objetivo, un horizonte temporal largo para poder hacer las valoraciones y las consideraciones en cuanto a rentabilidad y liquidez. Y es una buena noticia que tengamos un volumen ya de cliente minoritario en torno al 95%, ¿no? Que son los que están ahí entrando y los que están aportando parte del capital a este patrimonio general de gestoras, ¿verdad? Sí, efectivamente, en el caso de España, los clientes mayoritariamente son minoritarios y no tan institucionales, que es una situación muy distinta de la que existe en los principales países europeos, donde los principales partícipes de fondos son clientes institucionales. En nuestro caso, el ahorro que se canaliza a través de fondos de inversión y fondos de pensiones es un ahorro muy popular. Tenemos en fondos de inversión, en términos netos, unos 8 millones de partícipes y en planes de pensiones 7 millones y medio. Esto es lo que hace de este producto que permita a gente con poca capacidad de ahorro o con patrimonios ahorrados bajos acceder a la misma gestión profesional que cualquier inversor que tenga cantidades más grandes. Ángel, tenéis en Inverco un estudio muy interesante que habla de que si la población española supiera cuál es la pensión que le va a quedar por parte del Estado, probablemente haría más, invertiría más dinero, pues eso, en fondos de pensiones, fondos de inversión. No sé si nos puedes hablar un poco de este tema, porque me parece bastante interesante. Si tuviéramos esa información, quizás nos comportaríamos de otra manera. Sí, pues agradezco mucho esta pregunta porque desde luego es muy importante. Desde el año 11, el Parlamento aprobó una norma que exige a la Seguridad Social el remitir a nuestro domicilio información sobre la pensión estimada. Esto fue en el año 11, por lo tanto, 9 años más tarde, todavía esta exigencia legal que sigue vigente pues no se ha cumplido. Desde luego, en este mundo en el que estamos, donde tenemos que promover y promovemos la educación financiera, la transparencia y el conocimiento, pues sorprende que el acceso a esta información, que sin duda es muy relevante para los ciudadanos, porque determinará o determinaría si tienen que decidir ahora mismo ahorrar más o ahorrar menos, no esté disponible y no sea accesible a los mismos. Y además en un contexto donde el ahorro
en general y en particular el de los planes de pensiones, pues está siendo cuestionado cuando es más necesario que nunca esa necesidad de disponer de instrumentos de ahorro medio y largo plazo para que complementen nuestra pensión pública, que en un contexto de longevidad, bendita longevidad, por supuesto, pues va a significar más presión sobre las cuentas públicas, no ya en el 2050, sino a partir de 2025, es decir, pasado mañana, como consecuencia de la jubilación progresiva y que ya se ha iniciado de la generación del baby boom. Se entiende menos en este contexto en el que es un minoritario y en el que es tan importante para complementar la pensión futura toda la legislación, y ha sido una queja constante en los últimos años de trabajadores que llegaban al final de su época laboral, entraban en el momento de ser pensionista y ese rescate les daba un hachazo fiscal que estaba fuera de lugar prácticamente para el bolsillo del ciudadano, que además no entendía que si lo rescataba tuviese ese golpe fiscal, ¿no? Sin embargo, además de eso, cada vez va más la fiscalidad por parte de los distintos gobiernos penalizando un poco aquí, ¿no? ¿Cómo veis las últimas noticias de que se podría incluso volver a darle un punto más de penalización al ahorrador? Pues sería una muy mala noticia, primero para los ahorradores, por supuesto, pero en segundo lugar para nuestra economía. No hay que olvidar que el 40% del patrimonio de los fondos de pensiones se está invirtiendo hoy día en empresas españolas y que la necesidad de ahorro de la economía es fundamental para no depender del ahorro exterior. Ahora pues parece todo mucho más fácil porque el Banco Central Europeo está comprando la deuda, tanto pública como privada, de muchos países, entre ellos españoles y emisores españoles, pero esto no va a seguir así eternamente y los tipos de interés cero en algún momento tendrán que repuntar y a partir de ahí vamos a asistir a una necesidad de carga financiera, de pago de intereses mucho mayor de la que estamos pagando en un contexto donde la deuda se ha disparado y por lo tanto la necesidad de tener inversores domésticos, institucionales, fondos de inversión, fondos de pensiones que invierten a largo plazo y dan estabilidad a la economía. Esto va a ser y es más fundamental que nunca en este contexto. Como bien decías, cualquier medida que penalice el ahorro, limite la posibilidad de aportaciones o bien no incentive los rescates, por ejemplo, en planes de pensiones que en vez de tributar al tipo marginal puedan y deban tributar al tipo del ahorro que está en el 19, el 21, el 23 y no en el marginal, pues sin duda serían unas muy malas noticias y sería, pues si se me permite la expresión, pan de hoy y hambre de mañana, porque el plan de pensiones no es un beneficio fiscal absoluto para los contribuyentes, sino que es un diferimiento fiscal. Es decir, lo que hoy nos ahorramos, mañana tributamos cuando lo rescatemos, pero ese rescate debería tributar al menos en la parte del rendimiento que se ha generado a lo largo de nuestra vida laboral, debería tributar, como he mencionado antes, al 19% de tipo fijo y no al marginal en el IRPF. También parece que el Gobierno va a endurecer la jubilación anticipada. No sé si esto se llegará a producir y cómo va a afectar. Es verdad que el contexto en el que estamos de mayor longevidad hace que estas reformas, yo ya no sé si esa es la más adecuada o no, se deban de tomar medidas. Los sucesivos gobiernos han ido ampliando la edad de jubilación, el número de años de cómputo para calcular la pensión y el número de años que tenemos que trabajar para tener acceso al 100% de la pensión que nos corresponda. Es un contexto de longevidad. Las cifras oficiales hablan que vamos a pasar de 9 millones de pensionistas, 9,5, que es en el que estamos ahora, a 15 millones. Cada 10 años que vivimos, pues vivimos un año y medio más y las pensiones de alta nuevas en la seguridad social, pensiones de jubilación, están en un 30% por encima de la media del stock actual de pensionistas. En este contexto, y en los próximos 10 años que se jubilen el doble de personas que son los que nacieron en los años 60, la llamada generación del baby boom, pues va a meter una presión
a las cuentas públicas que hacen que la adopción de medidas en términos de aumento de edad de jubilación pues tengan que seguir produciéndose. De hecho, la tasa de sustitución del sistema de pensiones español, que es el porcentaje que supone nuestra pensión sobre el último salario, en España está en el 74% y la media europea en torno al 50%. Es decir, un español cobra de pensión 740 euros en caso de haber tenido un salario de 1.000, mientras que el resto de la media de los países europeos pues apenas llega a 520. Por lo tanto, digamos que el sistema español pues genera unos beneficios más altos que el sistema público de pensiones del resto de los países, y esta situación pues lógicamente implica tensiones de sostenibilidad en el medio plazo. Ángel, y una última pregunta, ¿qué previsiones tenéis para 2021? Bueno, sí que observamos una necesidad, ya no para el 21, sino para los años siguientes, de necesidad y de mayor canalización del ahorro. Es verdad que la situación de crisis económica en la que estamos y previsiblemente estaremos al menos un año y medio o dos, en términos comparativos con el año pasado, va a hacer que este ahorro, que ha aumentado estas tasas de ahorro, el llamado ahorro precaución, pues pueda ser necesario disponer de él, especialmente para gente o bien cuyas condiciones económicas se reduzcan o directamente pues en los próximos meses, desgraciadamente, pueda perder su empleo. En ese contexto también la conveniencia de tener una vacuna lo antes posible pues sin duda sería un estímulo para las economías, y eso se reflejaría en los mercados en términos de rentabilidad. Por lo tanto, a la espera de ver las noticias de cómo evoluciona la pandemia y la situación de crisis sanitaria, pues de momento a corto plazo no parece que vaya a haber muchas noticias favorables, y esperamos que en unos meses o en unos trimestres pues efectivamente estas noticias se vayan confirmando y esto tenga un reflejo en las economías y por lo tanto en los mercados financieros. Por lo tanto, si no a muy corto plazo, sí para el año que viene esperamos al menos a partir ya del segundo trimestre que haya noticias buenas en términos de económicos, en términos de vacunas, en términos de prevención y contención de la pandemia, y que esto desde luego va a tener un reflejo rápido en los mercados y en las economías, que es lo que esperamos y deseamos todo lo antes posible. Pues sí, pues a la espera de esas buenas noticias que esperemos que lleguen lo antes posible, nos despedimos ya. Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado todas estas cosas. Gracias.